¿Qué harías si de un momento a otro toda tu ciudad quedara completamente a oscuras? Si escuchar una explosión se convirtiera en parte de tu rutina. Entre 1980 y el año 2000, miles de peruanos vivieron esa realidad. El terrorismo dejó profundas heridas que transformaron la vida de todo un país. Pero, ¿cómo ocurrió? ¿Y por qué sus consecuencias siguen presentes hasta hoy? Eso es de lo que mi grupo hoy les hablará. Hola, somos estudiantes del curso Temas de Historia del Perú de la Universidad UPC. En este video analizaremos uno de los periodos que más impactó al Perú y para ello utilizaremos fuentes académicas. Y también testimonios de las personas que vivieron en esa época. Porque entender nuestra historia también significa escuchar a quienes lo vivieron. Para entender nuestro tema, primero debemos conocer el contexto histórico. El terrorismo en el Perú fue un periodo de conflicto armado interno y extrema violencia política, caracterizado por el uso sistemático del terror y graves vulneraciones a los derechos humanos. Este periodo se llevó a cabo entre los años 1980 y el año 2000, iniciando en una etapa donde el Perú se atravesaba en una gran crisis económica, inflación, desempleo y un gran descontento social. En este conflicto participaron, por un lado, las organizaciones terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, también conocido como la MRTA. Y por el otro lado, enfrentándolos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa de algunas comunidades campesinas. La importancia de este periodo radica principalmente en el dolor profundo que dejó, con las miles de vidas perdidas, las familias destrozadas y las comunidades desplazadas por el miedo. Además, esto hizo que la población perdiera la fe en instituciones democráticas, lo que dejó abierto un pase a que se aplicaran nuevas normas autoritarias en el Perú en los siguientes años. Para elaborar este tema, utilizamos como fuente académica el libro Violencia y autoritarismo en el Perú de Jo Maribur, quien analiza detalladamente este impacto. Ahora veamos cómo este tema se relaciona con los diferentes contenidos que vimos a lo largo del curso. En la semana 11 analizamos el contexto económico en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde y esto nos ayudó a entender cómo la crisis económica, la pobreza y la inflación generaron descontento en miles de peruanos y cómo esto facilitó el crecimiento de grupos como Sendero Luminoso. En la semana 12 analizamos la lectura Violencia e Imaginario en el Perú contemporáneo. Esto nos ayuda a entender cómo la violencia política afectó la vida cotidiana de muchos peruanos y cómo esto generó miedo, incertidumbre y constantes vulneraciones a los derechos humanos. En la semana 14 analizamos el tema de la antipolítica y eso nos ayuda a entender cómo la violencia terrorista y la crisis política hicieron que miles de peruanos perdieran la confianza en las instituciones democráticas y cómo apoyaran a grupos como Sendero Luminoso. Gracias a los diferentes temas del curso nos ayuda a entender no solamente a cómo se dio el conflicto armado interno, sino en qué impacto tuvo en la sociedad peruana. Una de las principales causas para el surgimiento y difusión del terrorismo en el Perú fue la debilidad estatal de la década de 1980. En muchas zonas rurales, sobre todo en Ayacucho, existía una limitada presencia estatal, lo que favorecía escasos accesos a servicios básicos como la educación, la seguridad, la justicia o la salud. Fue en esos escenarios donde organizaciones como Sendero Luminoso o el MRTA encontraron lugares donde difundir su ideología y captar seguidores, aprovechando el grave descontento de gran parte de la población frente al abandono estatal. A esto se le suma la crisis política y económica que atravesaba el país durante estos años. La inflación, el desempleo, la pobreza y la inestabilidad política fueron factores que solo aumentaron esa desconfianza a las instituciones públicas, dificultando una respuesta rápida frente al avance del terrorismo. Como señala Pérez, Revilla y Quispe en 2022, ese conflicto se generó en un contexto de profunda debilidad estructural del Estado y gran avance de la violencia política. Asimismo, ALBA 2025 señala que Sendero Luminoso aprovechó este contexto para iniciar una campaña de violencia
con el objetivo de reemplazar el orden democrático mediante el uso de acciones terroristas, sobre todo en zonas con escasa presencia estatal. Una de las consecuencias más críticas del terrorismo en el Perú fue el desplazamiento forzado interno y la profunda crisis de derechos humanos. La violencia sistemática obligó a casi 1 millón de peruanos a migrar de forma abrupta, desde zonas rurales hacia las capitales de provincia y la periferia de Lima, huyendo así del fuego cruzado y las masacres. Este éxodo masivo destruyó las economías comunales andinas y sumió a las víctimas en la pobreza urbana, dejando así un tejido social profundamente traumatizado por las violencias a los derechos fundamentales. Lo cual esta realidad queda plasmada de forma desgarradora en las fuentes primarias de la época, como los testimonios recogidos en el informe final de la CBR, lo cual fue publicado en el año 2003, donde los sobrevivientes narran el miedo absoluto a las incursiones de Sendero Luminoso y la posterior represión militar, lo cual los forzó a ellos a abandonar de la noche a la mañana sus hogares. Con el objetivo de conocer cómo esta etapa de la historia afectó a los ciudadanos peruanos, entrevistamos a la señora Judith Romero, la cual vivió estos años en el distrito del Agustino. Chiquilla, me acuerdo que mi abuela me mandó a hacer colas, hacía cola para comprar azúcar, arroz, leche, se hacía una cola inmensa y yo miraba que las madres de familia se peleaban y eso para mí... Complicada la situación, Sí. entonces, claro, la violencia en la calle. Ok, ¿y cómo recuerda que era vivir durante estos años? ¿Qué era lo que más hablaba la gente? ¿Cuál era la preocupación? ¿O cómo lo Bueno, afectaba en fueron su vida? años bastante duros, complicados, porque una característica en esa época era que no haya luz, ¿no? Como habían atentados contra las torres eléctricas, entonces era muy común que de momento a otro se fuera la luz. Eso recuerdo bastante. En esa época yo estudiaba pues mi secundaria, ¿no? O parte de mi primaria, secundaria y también la universidad. Y recuerdo que de momento se iba la luz, ¿no? Todo un día o un mediodía, dependiendo cuánto era la rapidez para poder atenderlo. Esa era una característica. La otra recuerdo que era el tema de la inseguridad, ¿no? Es decir, uno tenía hasta miedo pasar por algún banco, alguna agencia bancaria, alguna entidad pública, porque existían pues estas detonaciones o los coches bombas. Por ello concluimos que el conflicto armado en el Perú fue uno de los periodos más difíciles para nuestra historia, ya que dejó a miles de víctimas, familias desplazadas y mucho miedo en la población. Además, las entrevistas nos mostraron cómo las personas sufrieron los atentados, los apagones y sobre todo la inseguridad, recordándonos la importancia de no olvidar lo sucedido. Creemos que el Estado no actuó de forma adecuada al inicio, ya que permitió el crecimiento de Sendero Luminoso y del MRTA. Aunque después lograron reducir estos grupos, hubo muchas violaciones por parte del Estado a los derechos humanos. La sociedad vivió con miedo, pero muchas comunidades lograron unirse y juntarse para apoyarse y protegerse entre sí. Por ello creemos que es fundamental enseñar esta etapa de la historia, promover el respeto por los derechos humanos y mantener viva la memoria para que una tragedia así no vuelva a suceder.